Muy buenos días, bienvenidos a toda la gente que está conectada en estos momentos en Fundación Escuela Libertad y Contra Batalla Radio, un gran acompañamiento que estamos haciendo para todos ustedes, nuestros televidentes y oyentes que nos están escuchando en estos momentos. Cordial saludo e invitación para que por favor nos sigan en todas nuestras redes sociales en @FesLibertad, en Twitter, Instagram, Facebook. Denle en seguir, denle la campanita y están pendientes de todo el contenido que estamos subiendo a diario. Bueno, por supuesto, el día de hoy vamos a celebrar, este mes se celebra el mes de la salud mental, se conmemora el mes de la salud mental, algo muy importante, algo que pasa por algunos desapercibidos, pero nosotros vamos a tocar el tema con una especialista en el tema. El día de hoy nos acompaña Lina María Argüello Ciabato, neuropsicóloga, quien está acá en los estudios de Fundación Escuela Libertad, y para mí es muy grato saludarla y por supuesto un agradecimiento por acompañarnos acá y en este tema tan importante. Y por supuesto, María Fernanda Peña, que también nos acompaña, mi colega acá en los estudios. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentran las señoritas? Buenos días, muchas gracias por la invitación y aquí estoy presta para poder servirles con mi conocimiento y la vocación de poder ayudarles en lo que necesiten. Bueno, vamos con la primera pregunta, entrando ya al tema. Vamos a entrar con el tema de la depresión, algo que es un pan de cada día en toda la gente y que, como lo decía, pasa por desapercibido, pero es algo que tenemos que tenerlo en mente, por así decirlo. Exacto. ¿Qué es la depresión? Bueno, la depresión suele ser considerada como un trastorno mental en el cual empieza a haber como un desbalance de las sustancias químicas que manejan nuestro estado de ánimo, nuestra energía para hacer las cosas, nuestro compromiso con nuestro proyecto de vida. Y en esta, digamos que empiezan a generarse una serie de procesos que no es que la persona diga no quiero hacerlo o definitivamente como normalmente se conoce que no, que la persona es floja o le da pereza, no, sino que empiezan a haber una serie de cambios en los cuales la persona empieza a ser más difícil llevar una vida funcional y poder conectarse con su proyecto de vida. Esta es una alteración en la cual confluyen, digamos, muchos factores. Existen los factores genéticos, claro que si yo tuve pues padres que tuviesen depresión, abuelos, tíos, esto va a incrementar la posibilidad de tener también depresión, también por como uno lo observa en casa. Si yo he observado que, por ejemplo, mi madre o mi padre constantemente se encuentran en depresión, no logran cumplir sus proyectos personales, entonces hay una serie de factores que confluyen para que se pueda dar una depresión. Digamos que los tipos de depresión más importantes, encontramos la distimia, que es una depresión persistente a lo largo del tiempo, que debe estar presente al menos durante 2 años en la vida de la persona. Pero por otro lado tenemos la depresión mayor, en la que la persona tiene que estar al menos 2 semanas con una serie de síntomas que le impiden salir de casa, estar aislada todo el tiempo, no poder relacionarse con los demás y definitivamente tener energía y motivación por hacer sus, digamos, sus proyectos y funciones diarias. Lina, en este momento, pues para nadie es un secreto que en Colombia la salud mental está de pronto en los colegios, en adolescentes más que todo, pero no caemos en cuenta muchas veces que también en el ámbito laboral afecta y cómo puede de pronto una pareja identificar que esa persona está sufriendo de depresión y qué puede hacer al respecto. Perfecto, me parece una pregunta muy acertada porque normalmente no nos damos cuenta que la pareja o el compañero de trabajo está empezando a sufrir de depresión, pero normalmente hay ciertos signos que empiezan a hablarnos de una depresión, por ejemplo, el aislamiento. Entonces, la persona tú ves que antes le gustaba salir, compartir con sus amigos, con sus amigas, y de repente ya no quiere salir, las cosas que antes le generaban interés ya no le generan interés. Me refiero a actividades que durante casi toda su vida le encantaban, practicar un deporte determinado y resulta que ya no le interesan. La persona empieza a tener cambios en el apetito, entonces ya no quiere comer o lo contrario, come en exceso.
empieza a tener dificultades en el sueño, duerme muchísimo, quiere dormir todo el día, o lo contrario, no logra, empieza a tener trastornos de sueño, digamos, por conciliación, por mantenimiento, entonces la persona se despierta constantemente. Y esto en cuanto a adultos. En cuanto a niños y adolescentes, vemos la irritabilidad como el signo más importante. Entonces tú ves que el niño, de repente, pues era un niño que estaba normalmente tranquilo, contento, y es un niño que ahora todo le irrita, está súper como alerta ante todo, muy irritable, empiezan a hacer signos de depresión. Lina, hablemos un poco de la importancia que tiene la salud mental hoy en día, porque desafortunadamente en Colombia este tema se ha convertido en un tabú. Entonces, muchas veces hay casos que la persona quiere de pronto abrirse con el amigo, con su pareja, con su mamá, y le dicen, usted está bien. O sea, esto es una bobada. Entonces, ¿cómo hace la persona que de pronto tiene ese pensamiento para poder aterrizar y decir, realmente esto está pasando y nos está tocando a todos? Sí. Lo que tú dices es muy importante porque realmente en Colombia 1 de cada 10 personas que sufre de depresión recibirá tratamiento. 1 de cada 10 personas y aproximadamente 2.4 millones de personas en Colombia sufren de depresión. Entonces, digamos que frente a lo que tú me dices, es importante empezar a hacer campañas de sensibilización. Ahorita pues con la ley que está ahorita frente a la salud mental, empieza a ser importante destinar fondos a nivel monetario, a nivel pues por parte del presupuesto directamente del gobierno, destinados directamente a la salud mental. ¿Sí? Digamos que todas estas inversiones que se hagan y que se haga una sensibilización en todas las poblaciones, pero sobre todo frente a poblaciones muy específicas, empiezan a ser muy relevantes en cuanto a que la persona empiece a normalizar, por ejemplo, la ida al psicólogo, la ida al psiquiatra, a comprender que no siempre se cuentan con todas las herramientas. No quiere decir que la persona no sea fuerte, no quiere decir que valga menos, pero sí quiere decir que en ese momento de su vida no cuenta con las herramientas para poder gestionar ese sufrimiento interno que suele callar, sobre todo los hombres, que son quienes menos piden como ese apoyo social. Entonces, ese poder llegar a sensibilizar a la población colombiana frente a la salud mental implica varias estrategias. Obviamente, desde mi punto de vista, una de ellas es empezar a generar alternativas en la atención de salud mental. Entonces, normalmente cuando una persona tiene digamos, tiene ideación suicida y empieza a ser estructurada, ¿qué pasa? Que la persona tiene que llegar a un centro normalmente especializado en salud mental. Pero si la persona, por ejemplo, va a un hospital general, normalmente dentro del pensum de las carreras en salud, en medicina, no suelen tocarse estos temas tanto a profundidad. Entonces, de pronto, a veces el médico general, hay muchos que tienen mucho conocimiento y saben orientar el caso, pero otros tipos de formación no incluyen la salud mental, y entonces hasta que la persona vaya a un hospital de salud mental, lo cual es de muy bajo acceso para la población. Hablemos de las causas de la depresión. Perfecto. ¿Qué causas son principales para causar eso? Exacto. Lo primero es cuando la persona tiene todo un historial de episodios, por ejemplo, traumáticos a lo largo de su vida, que no han podido ser elaborados a lo largo de su vida, no ha podido hacer un proceso de resignificación de estos eventos, no ha podido hacer un proceso de sanación. Entonces empiezan a acumularse los eventos. Entonces no es como la frase del tiempo lo cura todo, no. El tiempo incluso a veces agudiza los problemas si no se tratan. Entonces, la depresión muchas veces es la suma de muchos episodios de nuestra vida no reelaborados y no sanados. Entonces, esa es digamos, algo que influye mucho en la depresión. Tenemos también depresión clínica de patologías muy específicas que nos generan depresión, como el hipotiroidismo, como enfermedades autoinmunes, en las cuales la persona tiene una probabilidad, pues no muy alta, pero sí tiene su probabilidad de llegar a desarrollar depresión. Entonces, digamos que puede ser una depresión clínica generada por factores ya más biológicos,
o puede ser una depresión generada por factores más sociales y de eventos de vida, historias de vida que no han podido de alguna manera trabajarse y sanarse. Lina, hablemos un poco sobre los tratamientos. Uno de esos, tú lo nombrabas ahorita, y es la ida a un psiquiatra o a un psicólogo. ¿Cómo hacen ustedes como psicólogos en Colombia, donde desafortunadamente tenemos la idea de, es que si voy al psicólogo estoy loco, si voy al psiquiatra estoy loco, pero no ha llegado el punto donde realmente le demos ese valor a esa profesión y cambiar ese concepto? Exacto. Digamos que en cuanto al tratamiento, es importante primero que todos los profesionales de la salud tengan formación en salud mental, de modo que se pueda dar lo que se llama primeros auxilios psicológicos cuando la persona está en un estado en la que requiere una ayuda inmediata. La segunda forma de tratamiento es que la persona dentro de su trabajo y a nivel dentro de su, por ejemplo, de su universidad, puedan empezarse a aplicar lo que se llaman pólizas de salud mental. La Universidad del Rosario tiene una de ellas y es que los estudiantes por matricularse pues tienen derecho a un número determinado de consultas al año por salud mental o cierto número de días de hospitalización. Digamos que es importante que primero los ambientes de trabajo empiecen a ver la necesidad de que si la persona necesita, por ejemplo, un permiso para una cita de psicología o psiquiatría, no lo vean como algo que no se puede permitir, que eso hágalo el fin de semana, sino que también la salud mental es igual de prioritaria que la salud física, incluso puede llegar a ser más incapacitante. Entonces, el enfoque de atención que permita que la persona acceda a un psicólogo, a un psiquiatra y que esto sea digamos, de acceso tanto en un lugar especializado como un centro hospitalario, como a nivel, digamos, de barrio, de comunidad, con centros de escucha y de orientación de estos casos de depresión. Lina, ¿cuáles son los problemas de salud mental más comunes en Colombia? Digamos que la depresión sí es uno de los trastornos más comunes, pero también tenemos los trastornos de ansiedad. De hecho, la mayor parte de las personas que tienen ansiedad no suelen darse cuenta hasta que empiezan a tener síntomas ya más fisiológicos, como que empiezan a tener taquicardia, empiezan a no poder concentrarse, a tener dificultades de concentración, de memoria y alteraciones en el núcleo familiar y social. ¿En qué influye de pronto el tema de el ámbito laboral? Te hablo por el lado de los adultos, de poder identificar también que esa persona está sufriendo de depresión, porque muchas veces a las personas le hacen el llamado bullying y no son conscientes del daño que le están haciendo a otros. Entonces, ¿cómo puede una persona en el ámbito laboral manejar eso? Exacto, entonces digamos que existen entidades dentro del ámbito laboral como el Comité de Convivencia Laboral, que es digamos, el mecanismo más importante que tiene la empresa para tener acceso a esos casos muy puntuales de salud mental. Son personas que normalmente dentro de las capacitaciones del Comité de Convivencia Laboral se entrenan para identificar, digamos, dificultades no solo de convivencia, sino también emocionales en los trabajadores. Y por otro lado, las empresas tienen un instrumento que se llama evaluación del riesgo psicosocial. Entonces, las empresas casi que siempre, casi, digamos, cada año, depende si el riesgo es alto, o cada 2 años, tienen que aplicar un instrumento de medición que permite detectar qué trabajadores están en riesgo a nivel psicosocial. Bueno, me hablabas que el 70% de los hombres sufren de depresión. Sí, digamos que en una escala 70% veces más que la mujer. ¿Por qué los hombres tienen ese mayor rango? Exacto. Digamos que esto está sobre todo vinculado a las estadísticas de ideación suicida estructurada. Y es porque los hombres no suelen buscar apoyo en su entorno social y esto lastimosamente no es muy aplaudido. Entonces al hombre le dicen, no, tiene que ser fuerte, no sea nena, no llore, no hable, no diga, no comunique. Mientras que tú ves y pues la mujer llega y busca apoyo normalmente en la compañera, en la amiga, en la persona que le arregla sus uñas. Entonces, está más aplaudido por la sociedad que la mujer busque un apoyo social al que el hombre lo haga.
el hombre calla, 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 hasta que ya digamos, el género biológico que más tiene actos, ideación suicida ya consumada, digamos. ¿Qué consejo le darías tú a estas personas que hoy por hoy están sufriendo una depresión silenciosa, no sé si se puede llamar así, y que tienen miedo a hablar? O sea, ¿qué mensaje le puedes tú transmitir por medio de nosotros, por medio de Fundación Escuela Libertad y Contra Batalla Radio, para que no sufran ese proceso solos? Exacto. Lo primero es que consideren que hay cambios en el día a día que se pueden empezar a implementar para de alguna manera trabajar esa depresión, como el ejercicio físico, que ha demostrado ser muy efectivo para la depresión, pero que no obvíen la posibilidad de buscar apoyo profesional por medio de un psicólogo, pues el tema de la psicoterapia, por medio de psiquiatría, el tema de la medicación, cuando son depresiones, digamos, moderadas a graves, y que se pueda hacer un equipo, digamos, un equipo de apoyo psicosocial donde se pueda también intervenir la red que rodea a la persona. Y lo que yo más podría decirle es que no tiene por qué cargar con el dolor solo o sola cuando hay todo un equipo de personas capacitadas para poder ayudarle y que precisamente es su vocación y su proyecto de vida. Lina, ¿cómo se relaciona el funcionamiento del cerebro con emociones como la ansiedad o la depresión? Sí. Por ejemplo, en el caso muy puntual de la depresión, tenemos una dificultad con dos neurotransmisores muy específicos que son la serotonina y la dopamina. Entonces, hay un déficit de dopamina en el cual la persona empieza a presentar, por ejemplo, anedonia, que es esa dificultad para iniciar actividades, se siente fatigada, se siente cansada, siente que no tiene energía, y también con la serotonina. Entonces, a veces existe un problema con la recaptación de serotonina, en la cual realmente empiezan a existir cambios, no solamente a nivel neurofisiológico del cerebro, sino también si es una depresión que se nos complejiza, que no recibe tratamiento, puede llegar a generar alteraciones de la memoria y alteraciones ya más, digamos, un poquito más estructurales del cerebro. Hablemos de los tratamientos. ¿Qué tratamientos son, digamos, fundamentales para comenzar a tratar la depresión o la ansiedad? Perfecto. Primero la psicoterapia, digamos que es como el primer filtro que se hace donde se evalúa si la persona definitivamente necesita medicación o no y es remitida a psiquiatría. En depresión siempre hablamos de, cuando es de moderada a grave, que es la mayor parte de los casos, hablamos de un trabajo interdisciplinario, el psicólogo con el psiquiatra. ¿Sí? Porque al tiempo que se va haciendo un proceso de psicoterapia, de que la persona pueda llegar a conocerse a sí misma, a sanar muchas cosas de su vida personal, se tienen que ir modulando los neurotransmisores del cerebro y de esa manera lograr un equilibrio en ese proceso de trabajo de la depresión. O sea, sí requiere de un trabajo interdisciplinario. Existen unas líneas de apoyo, pues, que se han venido fortaleciendo durante los últimos años. Sí. Nosotros quisiéramos que tú de pronto le recordaras a nuestros oyentes cuál es la línea de atención aquí en Bogotá y no sé si de pronto tengas el acceso a la línea nacional. Sí, pues normalmente digamos que sí existen líneas más específicas, pero normalmente estas no suelen tener como una respuesta tan rápida. Entonces, a veces sí, aunque sea una emergencia de tipo mental, se puede acudir igual al 123, se puede acudir al 106, pero digamos que lo más importante es que si la persona está acompañada, sea trasladada a un centro de salud, el que sea un hospital general, sea una IPS, cualquier centro de salud puede remitir al paciente a una atención especializada. ¿Cuál es el mayor mito que le gustaría romper sobre la salud mental? Sí, el primero es que la salud mental solo está hecha para cierto tipo de clases sociales. Eso es un mito, porque dicen, no, pues yo que estoy, por ejemplo, yo que tengo que trabajar todos los días y que vivo de un salario un poquito más bajo, yo no tengo tiempo de deprimirme. Eso es para la gente que no tiene nada que hacer con su vida o que tiene su vida resuelta y no. O sea, realmente hay afectación de la salud mental en cualquier nivel social, bajo cualquier, digamos, nivel educativo. Entonces, hay que romper ese mito de que yo como tengo que responder por mi familia, yo no tengo tiempo de deprimirme, yo tengo que poder solo o sola, sino que ese es el primer mito, que la depresión es para cierto nivel de clase social, digamos.
Otro mito es pensar que si yo busco apoyo, siempre va a quedar estigmatizado, como que quedo de alguna manera como inhabilitado, ya en el trabajo me van a ver diferente, me van a discriminar, sino que es un mito que hay que empezar digamos, a quitar ese estigma, pero normalmente ya hay más concientización de eso en el mundo laboral. Entonces, son mitos que toca empezar a quitar, que se quita con alcoholizarse o que se quita con algún consumo de alguna sustancia psicoactiva. De hecho, normalmente el consumo de alcohol no es por sí mismo consumir alcohol, sino generalmente es secundaria a una depresión no tratada. Entonces, otro mito de la depresión es yo lo calmo con alcohol, con drogas, con sexo desenfrenado, con ludopatía, y no es, o sea, no se está llegando a la causa del problema. Entonces, es una depresión que luego aparece otra vez y aparece. Yo quiero tocar de pronto un tema, saliéndome un poquitico de lo que estamos hablando, pero que también afecta a la salud social, y es el maltrato que de pronto no solo las mujeres recibimos muchas veces, sino también los hombres, que siento que los llevan a ese punto de depresión. Sí. ¿Cómo puede manejar esa persona eso? O sea, ¿dónde puede acudir? Si puede acudir a temas también judiciales, o solo medicina y pues llegar a un acuerdo, ¿cómo lo pueden manejar? Sí, lo primero es identificarlo, porque la mayor parte de parejas en estos patrones no son conscientes de ello y lo normalizan. Entonces, como es normal que la otra persona me diga que estoy loco, que estoy loca, nunca puedo con las cosas. Primero es quitar esa normalización de los patrones que son dañinos a nivel de pareja. Lo segundo es que se pueda hacer, por decirlo así, una atención más integral a las familias, porque normalmente nuestro modelo de salud y muchos modelos de salud no ha avanzado mucho a ese nivel más familiar, más, por decirlo de alguna forma, comunitario de la salud. Entonces, si empezamos a generar, por ejemplo, en los barrios, vamos a dar una charla sobre prevención del maltrato intrafamiliar, vamos a dar una charla sobre problemas de comunicación al interior de la familia. Empiezan a ser más conscientes las parejas y las familias sobre sus necesidades en salud mental. Perdóname que de pronto no me enfoque tanto en qué puede hacer el núcleo que a uno pues lo rodea, pero por ejemplo, ¿cómo puede actuar una mamá que de pronto a su hijo, no sé, lo hayan violado o o esté sufriendo de bullying en el colegio? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque muchas veces tenemos el caso que el niño habla y no lo escuchan. Exacto. O simplemente no lo creen, no le creen, y el colegio hace su ruta, sí, pero se queda en el colegio y no notifican a sus papás. Entonces, sí, ¿cómo hacemos como sociedad para que esto no se vuelva, o bueno, lo que decíamos ahorita, cómo rompemos ese mito de, es que si su profesora le dijo que no dijera nada, usted no lo dice, sabiendo que el niño está sufriendo? Exacto. Pues lo primero es generar un acercamiento más grande entre padres e hijos, porque normalmente ahora los padres están muy ocupados en poder conseguir pues, la economía del hogar, que ya hay una distancia muy amplia entre los padres y los hijos. Entonces, lo primero es generar un mayor acercamiento, porque cuando hay más acercamiento, los niños suelen contar más las cosas. Lo otro es que los padres empiecen digamos, a dejar de sancionar que los niños se quejen por cosas, porque es bueno, deja de quejarte, pero si lo tienes todo, ¿por qué te quejas? Pero pues defiéndete y ya. Entonces hay que hacer como todo un programa de escuela de padres donde se les enseñan herramientas para identificar signos de acoso estudiantil en sus hijos y empiezan a tener las habilidades para poder manejarlo. Pero es claro que al nivel legal ya hay muchos mecanismos, ya no es un tema como de no me acoses, sino que ya es un tema que se entra a investigar, que tiene también afectación al menor que está generando ese acoso y a las familias mismas. Entonces empieza a ser una problemática que hay que concientizar, pero que claramente tiene implicaciones legales. Hablemos de los hábitos. ¿Qué hábitos podemos incorporar a diario para cuidar nuestra salud mental? Perfecto. Pues el primero de ellos es la meditación. Llevamos un ritmo de vida muy acelerado, donde no logramos conectar
como con las diferentes cosas que nos hacen felices, que nos generan paz dentro de la rutina, sino que llevamos una agenda casi que minuto a minuto, sin poder por momentos pausar y hacer todo un proceso de meditación. Entonces, la persona, sea de la religión que sea, es importante que practique como esa espiritualidad y esa meditación sobre los aspectos de su vida, que incluya dentro de su jornada, así sea muy pesada, así sea muy larga, pausas y momentos de relajación, digamos, muscular, pero también mental. O sea, la pausa activa de las empresas tiene que ser muscular, pero también tiene que ser mental y a nivel emocional. Bueno, interesante este espacio y más para este mes donde celebramos el mes de la salud mental, algo muy importante para todos nuestros televidentes, oyentes que nos escuchan en estos momentos por Contrabatalla Radio y Fundación Escuela Libertad, y por supuesto un agradecimiento inmenso a Lina María Argüello, neuropsicóloga, estudiante de medicina, y por supuesto espero tenerla pronto por acá en los estudios porque esta entrevista para mí fue excelente, para todos nuestros oyentes, la gente que nos está viendo en todas las cápsulas aquí en TikTok. Si ustedes tienen algún problema, si conocen a alguien, coloquen su comentario, nosotros lo leemos, podemos resolverlo, no están solos, porque eso es algo que nos compete a todos. La salud mental es un problema que nos da a todos, ¿cierto? Todos hemos tenido problemas, entusados, estamos En el viendo el colegio, las egio, el bullying, universidades, exacto. la carga laboral. Pero para finalizar, Lina, nosotros queremos que dejes un mensaje. Por supuesto. Pues primero, como les dije ahorita, no están solos. Existimos un grupo bastante grande de profesionales dedicados a apoyar la salud mental. Y el otro mensaje que quisiera dejar es que puedan contar con el apoyo de nosotros, Fundación Escuela de Libertad, a nivel de salud mental. Entonces, si alguno de ustedes, por ejemplo, no puede acceder a una consulta psicológica especializada, puede contar con nuestro apoyo de asesoramiento y de acompañamiento sin ningún costo, porque es importante que esa salud mental llegue a un impacto social más grande y sabemos que si nosotros apoyamos la salud mental, realmente como sociedad vamos a crecer y vamos a salir adelante. Entonces, pues esa invitación a contar con nuestro apoyo en lo que necesiten. Nos quedamos con este mensaje, no están solos. Nuevamente, Fundación Escuela Libertad y Contrabatalla Radio siempre estará para ustedes, para escucharlos sin juzgar. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Aquí en Contrabatalla Radio, Fundación Escuela Libertad, e importante, muy importante, comentar, compartir, porque eso es algo que nos compete a todos y por supuesto sigan conectados a estos eventos, ¿no? Porque vamos a seguir dando muchos más eventos, muchos más temas que son de nuestro interés y para ustedes. Sigan aquí conectados y gracias por acompañarnos.